Yo creo en muchas cosas que no he visto. Y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que quizás Mamela o quienes nos escuchan les puede dar. Bueno, yo estoy todavía un poquito nervioso. Fue una entrada, yo no llamaría caótica, fue una entrada especial y bueno, vuelvo a repetirlo. Para Mamela Fiallo, una flor especial de mi jardín para ella. Voy a guardarla aquí con agua. Quedó grabado, Gracias. sí, quedó grabado para acá en la primera y bueno, en la segunda ya como quien dice de manera más formal. Me presento para quienes no saben, para ella, por supuesto, que aceptó mi invitación. Yo soy sociólogo venezolano, caraqueño, exiliado en Michigan. Fui dirigente político en Venezuela y, bueno, utilizo este espacio como herramienta, primero para hablar con personas en español, porque donde vivo nadie habla en español. Y segundo, para, bueno, conectar con gente a la que admiro o a la que realmente quisiera servir como puente para las personas que, bueno, comparten, les gusta lo que yo pongo allí en mi canal. Gracias, Manuela, por la invitación, por aceptar la invitación. Gracias por tu tiempo. Y bueno, voy a comenzar desde el origen. Vamos a comenzar desde lo particular a lo general. Y quería saber cómo se escribe, quién es Mamela. ¿Quién es Mamela Fiallo? Para quienes no saben. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Por supuesto, gracias por el precioso gesto de regalarme la última flor del otoño antes que se marchite. Y qué lindo porque yo acabo de volver de viaje y mi familia me esperó con flores de ese mismo color en la mesa. Los hombres de mi familia. Así que doblemente gracias. Bueno, soy Mamela Fiallo Flor, nací en Ecuador, viví mi infancia en Estados Unidos, mi adolescencia en Ecuador y mi adultez en Argentina. Así que me ha dado la oportunidad de recorrer todo el continente, conocer su realidad. Creo que me he destacado últimamente por mi defensa de la feminidad y también de la hispanidad. Lo menciono de paso justo porque buscas generar contenidos en español ya por la nostalgia. Entonces, ambos elementos, tanto la feminidad como la hispanidad, es lo que yo busco para la reconciliación, tanto entre hombres y mujeres como para negros, blancos, mestizos, que haya unidad, ¿no? Que nuestro sexo no nos enfrente, que nuestra etnia no nos enfrente, sino que sea fuente de mayor riqueza. Entonces yo me dedico desde el plano histórico y lingüístico a desmontar mitos que propugnan el auto-odio. Nos hacen renegar de nuestras raíces. Entonces, y sabemos que, bueno, siendo venezolano y siendo sociólogo, ¿quién mejor que Carlos Rangel para citar del buen salvaje al buen revolucionario y entender cómo desde la Revolución Francesa hay esta lucha contra nuestra identidad, contra nuestra civilización y lo funcional que es para esa ideología que te desterró a ti y a 6 millones más de venezolanos? Entonces, en ese sentido, busco motivar a los varones a ser esos héroes que necesitan nuestra civilización y a la mujer para ser esa musa que lo inspira para que lo sea, para que valga la pena dar la batalla. Todo lo que he hecho en mi vida, todo, eso me di cuenta a los 35 años. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido motivado a una mujer, ya bien sea de mi familia o de la que me enamoré. Siempre me movió de un sitio a otro. Siempre la mujer es un motivo. Y yo encantado de tenerte aquí porque además esta es la segunda temporada, va a ser bilingüe. Entonces, bueno, someday I hope to have the perfect English to speak with you and my whole interview with you. Maybe, I don't know, maybe we can show what we think about our continent and not just let them the other tell what's going on right now and this America because they think America is just USA.
And I told Well, them, "Oh, mhm. I'm from America too. From South America." And they think like, "Oh yeah, really?" Y es como que nunca se detuvieron a pensar en eso y digo, importante o qué daño nos ha hecho la educación. Well, Mamela, when you're ready to start in English, count on me. And if you need an English teacher, I'm here for you. bueno, vamos a hablar también de eso. Vi que en tu descripción, en el post América, ¿cómo es el nombre del sitio donde tú escribes? El El Pan Am Post. Pan Am Ujú. Post. Yo ahorita no me dedico mucho a leer noticias, me metí allí porque tenías unos artículos y dije, ajá, mira, te estabas preguntando si había escrito algo. Leí recientemente que hablaba sobre Brasil y quería saber qué opinabas sobre eso que acaba de ocurrir ahorita, las elecciones, cómo caracterizas la situación allá. Bueno, ante todo me disculpo por mi falta de luz. Justo estoy haciendo un vivo en Instagram. Se me perdió la cámara de mi computadora en el último viaje que hice. Entonces estoy grabando desde la cámara y mira la diferencia de la luz. Bueno, lo que está pasando en Brasil tiene un vínculo estrecho con Venezuela y es justamente el sistema electoral operado por Smartmatic, que sabemos que en el caso venezolano no suma 100, ¿no? Y por eso es la famosa frase de Maduro, ¿no? De las mayorías mayoritarias y las mayorías minoritarias. Sabemos que también pasó en Estados Unidos en el 2020, ¿no? Y o presidente Bolsonaro. Eu também falo portugués, si você quer. Entonces, Bolsonaro luchó a nivel legislativo, presentó dos acciones para que el voto sea manual porque sabía que iba a pasar lo que está pasando. Porque las calles demuestran el respaldo que tiene. En las 5 regiones de Brasil, él ganó en 4. Solo perdió en una, pero justamente es la más poblada, que es el nordeste. Al momento, ya van por la cuarta noche los ciudadanos, o ya la quinta, los ciudadanos de Brasil protestando, exigiendo transparencia electoral, exigiendo recuento de votos y apelando al artículo 142 de la Constitución para que intervengan las Fuerzas Armadas. Producción general. El presidente Bolsonaro anoche pidió que desbloqueen las carreteras porque lamentablemente un salvaje se metió con una camioneta y atropelló a 12 personas, pasó por encima de sus piernas. Entonces, además que el libre tránsito es un legítimo derecho, entonces obstruir el paso, él dijo, no apliquemos las mismas técnicas de la izquierda violenta, ¿no? Lo que sí dijo, sigan en las plazas y la gente sigue en las plazas. El presidente no ha reconocido ninguna derrota, no ha reconocido ningún resultado electoral. Él dijo que se va a pegar a la Constitución. Y como les digo, eso incluye este artículo, ¿no? Que puede aplicar o puede intervenir las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que Bolsonaro tiene en contra el Supremo Tribunal Federal, que es el equivalente a la Suprema Corte de Brasil, porque 7 de los 11 magistrados, que vendrían a ser jueces en nuestra cultura, ellos son ministros de justicia. Es un poquito diferente a nuestra dinámica. Estos, de los 7 de los 11 ministros fueron elegidos por el Partido de los Trabajadores. Entonces, tiene 7 jueces comunistas en su contra. Solo uno de los jueces fue nominado por él, los otros 4 son de centro izquierda. Entonces, él citó a los jueces, ninguno acudió, entonces él fue personalmente al tribunal, él sigue apelando. La gran ventaja es si finalmente Lula sube al estrado, el 1 de enero, porque el 1 de enero es el posicionamiento, Bolsonaro sigue siendo presidente. Bolsonaro tiene la absoluta mayoría en ambas cámaras del Congreso, tanto de representantes como el Senado. Entonces, no va a poder hacer grandes reformas si es que finalmente sube al poder, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento. La verdad, yo en lo personal tengo sentimientos encontrados porque obviamente yo quiero que siga siendo presidente. Me da miedo lo que pueda llegar a pasar si es que no reconoce el supuesto resultado, pero también da miedo qué pase si es que sí se reconoce, porque apenas salieron los resultados, ya hubo tomas de tierras por parte del MST, que es el Movimiento de los Sin Tierra, que es un movimiento comunista de expropiación,
ya hubo saqueos, ¿no? Porque ¿cómo van a festejar que gane un ladrón si no es robando? Ujú. Entonces, realmente es evidente que es el presidente de la gente, sobre todo de la gente trabajadora. Tuve el honor de estar en Brasil en varias circunstancias, dos de las cuales en su presidencia. Tuve el honor de estar en la fiesta de compromiso de su hijo Eduardo. Entonces, es una lucha entre el bien y el mal, o sea, es así de explícito, es validar el robo o proponer la cultura del trabajo. Y Bolsonaro se enfrentó no solo contra un rival, sino contra todo el aparataje de los medios, del cuarto poder, ¿no? Sin pasar por alto que O Globo, que es el principal medio en Brasil, era totalmente financiado por el Estado y él les quitó ese financiamiento. Entonces, hubo un ensañamiento contra él por parte de los medios y hay una persecución hacia los medios alineados a él. Recomiendo mucho Brasil Sem Medo, Brasil Sem Medo, o sea, Brasil sin miedo, pero en portugués. YouTube le cerró el canal 2 días antes de las elecciones. Y el Supremo Tribunal Federal de Brasil, tuvo el poder hasta de cerrar, negar el acceso a WhatsApp a activistas como nuestra querida amiga Sarah Huff, el periodista Osvaldo Eustaquio. Ella estuvo bajo prisión domiciliaria un año. Osvaldo Eustaquio estuvo en prisión donde le quebraron las piernas. Entonces, realmente es lo que se llama en Brasil la dictadura de la toga, aunque debería llamarse la tiranía de la toga. Entonces, es un panorama muy complejo y eso le critican mucho, sobre todo el filósofo que le dio el triunfo a Bolsonaro, que fue Olavo G. Carvalho. Él juzgó a Bolsonaro por su tibieza, porque él no removió a quienes debió haber removido. Él, y lo dijo hace pocos días, lo dijo el martes, yo siempre fui democrático. Entonces su fortaleza fue su debilidad, porque él permitió el avance. Ahí le dijeron dictador y fascista y al final él respetó siempre la ley y eso le costó lo que le está costando. ¿Sientes que ahí hay una, no sé, hay alguna conexión con lo que sucedió? Lo dijiste, que había pasado lo mismo aquí en el robo con Donald Trump, pero eh, también pasó lo mismo con los medios de comunicación acá. Sientes que es el mismo panorama, que es el mismo método. Se aplicó es como la misma organización delictiva transnacional aplicando los mismos métodos en toda América. O sea, Absolutamente no me cabe la menor duda, de hecho es el mismo guión y el mismo panorama en cuanto vemos el poco respaldo que tuvo Biden, cómo no convocaba ni media multitud, lo mismo Lula ni siquiera salió a celebrar el bicentenario, ¿no? Mientras que, o sea, Bolsonaro convocó millones, millones. Y yo tristemente yo iba a ir a la independencia, pero yo estaba tan segura, obviamente desde el anhelo que iba a ganar, que dije, bueno, voy a celebrar el triunfo. Y eso está todavía en duda, pero sí, ciertamente, y el caso más evidente de esta campaña es todo lo que sucedió en torno a la Amazonía, que Bolsonaro era un supuesto destructor de la Amazonía y sucede todo lo contrario. En su gobierno es donde menos incendios hubo en la historia, mientras que bajo el gobierno de Lula hubo los mayores incendios en la historia y fue justamente con su ministra de Ambiente que ahora es asesora de la ONU. O sea, es asesora de la ONU en temas ambientales, la mujer que estuvo a cargo en el peor, durante la peor devastación. Entonces ahí uno ve que esto no se trata de resultados, sino de discursos y y lo recomiendo mucho, por cierto, hay una carta que le escribe Vígano, que fue el nuncio apostólico que vendría a ser el embajador del Vaticano en Estados Unidos, le escribió una carta a Donald Trump diciendo que así como hay una deep state, hay una deep church y que la misma gente que lo quiere fuera, ¿no? Entonces, súper interesante, lo recomiendo, no me canso de Díganos se llama. Entonces, hay poderes oscuros, hay poderes enormes que están detrás de todo esto y no es un dato, y es evidente, o sea, y dato curioso, ya que estamos en Instagram, censúrame esta. Instagram desde el domingo pone una etiqueta en todo aquello relacionado a las elecciones diciendo, el tribunal ya falló, hay un ganador. Y, o sea, alguien reporta
digamos, algo ilegítimo, ¿no? Alguna máquina electoral que no funcionó y está el sello, está el sello. Incluso videos viejos de Bolsonaro donde hacía campaña, ya hay resultado. Ya, la primera dama subió un video de un fake news, ya hay resultado. O sea, estamos viendo que los fact checkers cumplen un fin orwelliano, ¿no? Que nos quieren decir que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, hay un ataque a nuestra inteligencia, hay un ataque a la lógica y lo vemos en los resultados porque Biden y Lula no convocan nada. El último gran acto, que fue justamente el 8 de septiembre, en el marco de la independencia, Lula hizo un evento para 30.000 personas y no fueron ni 3.000, mientras que la víspera Bolsonaro convocó millones. Entonces, uno dice, ¿cómo eso no se traduce a las urnas? ¿Cómo es que metió mayoría en ambas cámaras? ¿Cómo es que la mayoría de los gobernadores son suyos, pero no gana como presidente? Es cuanto menos sospechoso. Lo mismo con Estados Unidos, que nos dormimos el 3 de septiembre con una marea roja y a la mañana siguiente azul. Si no me equivoco, Michigan fue uno de los que se volteó. Uno de los que fue decisivo, sí, uno de los estados que terminó siendo. Y realmente yo sentí allí que el ambiente aquí es más pro Trump que pro Biden. Realmente era como. Y vi cómo también hay enfrentamientos como los que habían en Venezuela, o sea, había una convocatoria de Trump y mandaban a unas personas a sabotear, a gritar, a, tú sabes, a calificar ahí y ya yo había vivido eso y decía que esto no es natural en este país. La gente aquí sí se bromea y cosas, pero no al nivel de ofenderse. Se gritaban como fanáticos de un equipo, pero embriagados. Y distinto a una discusión política, ¿no? Que tiene que como apartarse de la animalidad. Eh, Sí, una conexión ahí. Bueno, preguntarte si sientes que pasó lo mismo en Venezuela, creo que sería redundar, pero obviamente quiero también pasearme por ahí. ¿Qué piensas sobre la situación venezolana? Eh, no sé, qué panorama ves para las elecciones del 2024? Si te parece que son necesarias, si crees que estamos a la víspera de otro teatro más, es mi opinión. Eh, no sé qué dices con respecto al caso venezolano. Sí, de hecho, en Ecuador vivimos esta situación en el 2017 y Ujú. justamente una mujer que no me canso de recomendarla, me encanta, Mae Montaño, es una mujer negra e ingeniera, que de ella aprendí una frase tan profunda. ¿Y por qué destaco su color? Precisamente por todos estos enfrentamientos sociales que hay. Ella dijo, nadie es menos libre que aquel que no puede elegir cuándo comer. Y contó cómo ella se sintió libre por primera vez cuando pudo llevar pan a la mesa. Entonces, ella fue una de las heroínas que en el 2017, cuando se fue la luz, estaban contando los votos en Ecuador y se fue la luz. Ella dijo, en Venezuela pasó lo que pasó porque se quedaron dormidos. Aquí no nos vamos a dormir. Entonces era justamente estar en vigilia, pero el que ahora es presidente Lazo, él no peleó el resultado en el 2017. El que fue su candidato a vicepresidente estuvo todos los días, a toda hora, pero él vemos que es un blando, él no peleó el resultado. Entonces, claramente es el mismo sistema, Smartmatic, es el mismo sistema en todos los países, totalmente corrupto, totalmente fácil de adulterar, ¿no? Y que se va la luz. De hecho, vino una delegación de Vox España y les dije, asegúrense que no se vaya la luz, porque se va la luz en la primera vuelta electoral de Brasil. Durante 15 minutos no hubo conteo. Estaba ganando Bolsonaro y por 15 minutos se detuvo y empezó a perder. Y en la segunda vuelta venía ganando hasta el 70%. Entonces, cuanto menos sospechoso. Y bueno, es lo que vemos en Venezuela, por supuesto, como digo, las mayorías mayoritarias y las mayorías minoritarias que destacó eh, Maduro y que tuve el honor de revelar en español que una de las fiscalizadoras de las elecciones en el 2015, si no me equivoco, en Venezuela, fue una de las fundadoras de Black Lives Matter. Entonces, ¿qué nivel, no?
Entonces ahí uno ve, ahí uno ve que esto es toda una agenda, ¿no? Y cómo vemos la situación para 2024, yo creo que va a ser inocultable porque la situación económica en Estados Unidos es deplorable, ¿no? Entonces uno ve que hubo una campaña tan fuerte contra Trump con su personalidad, ¿no? Porque es una persona nada políticamente correcta. Sin embargo, la economía está tan mal. Y esa es una realidad que con el tema de la pandemia, el mundo se cerró, pero Brasil se abrió. Entonces fue el primer país del continente que volvió a niveles prepandémicos. Y vemos en el mismo Estados Unidos, en los estados que se mantuvieron libres, como Florida, hay un modelo de prosperidad. En cambio, a nivel federal, no es lo que se vivió. Florida creció más que todo Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, se vuelven bastiones de libertad. Vemos que hay un éxodo de California a Texas, ¿no? Y que poco a poco hasta los líderes del Partido Demócrata están construyendo casas en Florida. Entonces, incluso figuras como Elon Musk, que nunca en su vida votaron republicano, ahora van a votar republicano. Él votó por Mayra Flores. Dato curioso, Mayra Flores es la primera diputada nacida en México y no le dejaron formar parte del caucus hispano. El caucus, y dato curioso, desde la lengua, caucus, que no tiene traducción en español, porque es una palabra que viene del iroqués, para los fans de Jamiroquai, de la lengua indígena iroqués, y significa justamente asamblea o consejo. Entonces, el caucus es un grupo dentro del Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, hay el caucus negro y hay el caucus conservador. Y por primera vez en el Partido Demócrata hay el caucus LGBT. Y a Mayra Flores no le dejaron entrar en el caucus hispano porque es conservadora. Entonces, la primera congresista nacida en México no puede entrar al grupo hispano porque es conservadora. Entonces, vemos que hay una división muy fuerte, vemos que no pueden alegar defender a las minorías si las excluyen, vemos que no pueden ostentar inclusividad si excluyen. Entonces, ya va ganando el sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que es inocultable. Pero claro, vemos que ya hicieron fraude, pero yo creo que la diferencia va a ser tan marcada que va a ser mucho más difícil. Y no les va a convenir tampoco porque les fue mal. Y van a tener que hacer una reestructuración. Lo dijo Hillary Clinton en el 2020, que, no, mentira, en el 2016, que ella perdió porque Bernie Sanders ofrecía ponis gratis, porque el Partido Demócrata se volvió tan socialista que salieron a ofrecer todo gratis. Entonces, un demócrata más clásico no podía competir con ese extremo que es utópico, que es demagogia, que es falsa promesa. Entonces, yo creo que sí tiene buenas chances de este 8 de octubre, ¿no? Que hay elecciones. Sí, hablando de como la hipocresía de algunos grupos que dicen ser defensores de los débiles o de las minorías agredidas por el capitalismo y el machismo. Te quería preguntar, ¿por qué piensas que el feminismo en Venezuela no tenía tanto auge? Y quería saber cuál era tu opinión sobre María Corina Machado, ahorita que parece ser va a estar metida eh, sí, dentro de la carrera de las primarias para elegir el presidente en Venezuela. Es una buena pregunta y espero no me cueste caro mi respuesta. Yo tuve el gusto de conocerla y sobre todo a su hija, que recibió en su nombre un premio por su lucha por la libertad. Creo que es una mujer que ha demostrado ser muy valiente, ¿no? Que se ha enfrentado a grandes situaciones, pero veo tristemente que en 20 Venezuela, en la MUT, cada vez están más alineados a la agenda globalista. Veo que, y veo eso con mucho temor, ¿no? Porque estamos viendo que en nuestra región, sobre todo, se rompe este estereotipo de la izquierda progre, porque tenemos una izquierda más bien más ortodoxa, ¿no? Entonces, más bien estamos viendo que hay una oposición a esta izquierda ortodoxa que es centrista y progre. Entonces, yo de ella como individuo no dudo, me parece una mujer fuerte, firme y convencida, pero temo los pactos que pueda llegar a tener para llegar al poder y que sean funcionales al enemigo, porque la lucha no es materialista.
La lucha es sobre todo espiritual y ahí hay un sostén moral y en el progresismo hay el quiebre a todos nuestros valores. Entonces, nuevamente, yo contra ella no tengo nada, pero me preocupa las alianzas que pueda llegar a tener para llegar al poder. Por allí paseaste como, creo que hablaste de la ONU, o sí, o bueno, de estas organizaciones que dicen ser supranacionales, ¿no? Mm, Y que están encargadas como de garantizar el cumplimiento de las constituciones y las leyes locales y todo aquello. Eh, ¿Piensas que también esto ha sido penetrado por esta ideología inhumana? ¿Sientes que... A mí me gusta hablar duro, pero prefiero que en esta ocasión seas tú la que lleves lleves la espada, que lleves la espada allí. Eh, ¿Qué? sí. Bueno, yo quería decir esto, y no porque ella me lo pidió, yo porque quiero que quede aquí grabado. Cuando yo la vi a ella entrando aquí en el Zoom y me estaba hablando de algo no, que no voy a decir aquí ahorita, y nada, hace poco estaba hablando, estaba leyendo un poco sobre el Señor de los Anillos y estaba leyendo un poco sobre las características de cada una de las razas, y yo le digo a Mela que ella se me parecía una elfa, y a Mela le dio mucha risa. Saco mi arco y flecha. ¡Tarán! Yo estoy completamente convencido de lo que tú estás diciendo, que hay una lucha por los aires, tiene que ver con las palabras. Y sin lugar a dudas, quiero decírtelo, eres una elfa, yo diría que mejor que Legolas, ¿sabes? Que él se movía por las ramas. Por allí vi que metieron como un personaje que no era parte, pero igualito, las elfas son así como tú, blancas, de ojos claros, dicen, bueno, que su presencia es como mágica, como una divinidad. Escucharte a ti es sentir que estoy vivo, por lo menos en mi caso, que estoy vivo y que tengo a alguien que haciendo política todavía me inspira desde la autenticidad, porque no, porque yo sé que en tu palabra no hay alguien detrás empujando lo que tú estás haciendo en este momento. Y no por lo que sucedió en el momento que te conocí, que dije, quedé sorprendido, sino cuando te veo en los live, digo, ¿por qué no, por qué esto no sucede más a menudo? ¿Por qué no tenemos representantes en los espacios que hablen de estos temas? Y fíjate que, bueno, son muchos los que tú tocas, por ejemplo, de la hispanidad. Eh, para ti hubo una especie de conspiración de parte de la corona inglesa para desposeer a la corona española de lo que ella administraba en aquella época. Bueno, primero, gracias por el súper cumplido, aunque a mí me gusta siempre decir desde la comedia, como yo soy de Ecuador, soy de Tierra Media, y por mi estatura más me parezco un hobbit. Bueno, para Pero la información, para información de los que no saben quiénes son los hobbies son los que, y no me importa si la arruino o esto lo motiva a ver la película, pero los hobbies son los que terminan salvando el mundo. Así sí. que, bueno, nada, podemos decir que eres una elfa mezclada con un hobby. Nosotros allá, nosotros en el sur, todos tenemos un pedacito de cada, de todos lados. No somos, bueno, no sé. Yo ahorita tengo tantas dudas con respecto a la historia. Pero bueno, te preguntaba, ¿qué piensas sobre esas organizaciones? UNESCO, ONU, OMS. Bueno, ¿Están nuestros países ahorita? Hablé de eso y te pregunté también sobre lo de España, porque pienso que son dos cosas que están conectadas. Es como que de nuevo otra organización súper especial como invisible le hace daño a nuestra identidad. No sé, me parece. me encanta que hagas ese paralelo. Y moradora de Tierra Media, afirmar mi compromiso, porque España fue la primera globalización. Y hay un documental que se llama España, primera globalización, y los mismos productores van a hacer un documental
sobre la Malinche y voy a tener el honor de participar. Y de paso, para que conozcan la primera película y apoyen a la que viene. Em, en latín hay una frase que es cui bono, ¿quién se beneficia? Siempre para conocer qué está detrás de algo, quién se beneficia. Y bono también tiene una connotación económica. Hay una gran diferencia entre lo que fueron las independencias de Estados Unidos y la independencia de Hispanoamérica. La hispanidad financió con dinero y con soldados la independencia de Estados Unidos. Fray Junípero Serra, patrono de las Californias, fue uno de los principales recaudadores para ese fin, justamente porque la nueva República Independiente iba a enfrentar a su eterno enemigo, que era el Imperio Británico. En cambio, las jóvenes naciones hispanas empezaron endeudadas. ¿Con quién? Con Inglaterra. Entonces vemos ese contraste. España le alivia costos a Estados Unidos, mientras que Inglaterra le acarrea una deuda. Y sabemos que las deudas son una forma de esclavitud. A Estados Unidos, perdón, a Ecuador le toma 150 años pagarle la deuda a Inglaterra. Y de hecho, el presidente liberal, Eloy Alfaro, ofrece entregar dos provincias, las Islas Galápagos y la provincia de Esmeraldas, a cambio de la deuda. Entonces, ese cui bono se contesta y además fue el principal financista de la leyenda negra que nos hace odiarnos a nosotros mismos. Y esto que preguntas de las organizaciones paraestatales, me parece súper clave el caso de Venezuela. ¿Por qué? Hugo Chávez exaltó como nadie a los Caribe. Los Caribe era un pueblo caníbal que tenía una frase que decía Ana Karina Rote y que Maduro lo ha exaltado. Ana Karina Rote significa solo nosotros somos gente. Entonces, esto permite la deshumanización de la oposición. Entonces, solo es humano aquel que está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Quién es el primero, el precursor en la destrucción de las estatuas de Colón? Hugo Chávez. No solo en Venezuela, él viajó incluso a Buenos Aires, Argentina, donde el 70% de la población es italiana, como lo fue Cristóbal Colón, y dijo, ¿qué hace ahí? Y quitaron la estatua de Cristóbal Colón, que fue edificada por migrantes italianos. Dato curioso para los migrantes en Estados Unidos. El 12 de octubre fue impulsado como Columbus Day, el Día de Colón, por migrantes italianos. ¿Por qué? Porque era una forma de echar raíces en Estados Unidos y de plasmar una representatividad de los italianos. A ver, no me explayo de más ahí, contesto tu pregunta. Si España fue la primera globalización, es el principal escudo contra el globalismo. Y eso también es importante porque tenemos una tercera posición que odia por igual al globalismo y a la globalización. Entonces, ojo ahí, porque muchas veces pueden querer forjar alianzas, pero van a ver que también es enemigo en la causa más profunda. Ahora, ¿por qué hablo de Chávez, de todo esto? Nuevamente me remito a Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, cómo necesitan del indigenismo para que prospere el socialismo. ¿Por qué? El mito del buen salvaje que lo propone Rousseau, si no me equivoco, en la Revolución Francesa, se me confunde con Robespierre, pero sí fue Rousseau, em, plantea que el hombre es bueno por naturaleza y es la civilización quien lo arruina. Llevamos eso al continente americano y es el indígena era bueno, el español lo hizo malo, pero por sobre todas las cosas que él hizo malo, la cristiandad, porque esa es la magna obra de la hispanidad, traer la luz de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? La hispanidad es el escudo contra todo eso y por eso el ataque contra ella. ¿Qué es lo que propone la revolución bolivariana? Y con el perdón de los venezolanos queridos, ¿quién fue Bolívar? ¿No? Un Entonces, traidor. sí, ay, ay, que levante la mano los fans de Miranda, no mentira. Entonces, es muy importante ver todo eso, ¿no? Yo creo fielmente, y perdón que lo diga, que Venezuela no va a ser libre hasta que rompa la imagen que tienen de ese Bolívar Salvador. Porque la libertad solo se alcanza por medio de la verdad y todo lo que ha propugnado su imagen surge de la mentira. Fue un tirano inspirado en Napoleón, que lo que menos quería era libertad, sino aumentar su propio imperio, como lo fue la Gran Colombia, ¿no? Entonces,
estos organismos paraestatales, para darle como concreción a esta idea, el globalismo es nuestro gran enemigo hoy. ¿Y qué es el globalismo? El globalismo es la respuesta política a la campaña espiritual del ambientalismo, que es ¿qué? El culto a la madre tierra. El culto a la madre tierra viene de la mano de lo que se llama la cuarta revolución. Recomiendo mucho la obra Revolución contra Revolución del autor Plinio de Olivera, que justamente plantea que la cuarta revolución, que es primitivista o naturalista, es la que quiere que seamos salvajes. Entonces vemos cómo manifiestan las feministas, desnudas, orinando, defecando, y sobre todas las cosas que en Ecuador, cuando intentaron legalizar el ABO-RTO, gritaban, el ABO-RTO es ancestral, la culpa es colonial. ¿Cuál es el mensaje? En el mundo prehispánico, en el mundo precristiano, los padres sacrificaban a sus hijos. Con la cristiandad hay un sentido de culpa. ¿Cómo voy a matar a mi hijo? ¿No? Entonces nos quieren hacer creer, y esto es, si no me equivoco, es de Isaías 5:20, el versículo, de que quieren volver al mal bien y al bien mal. Y eso es algo que debe ser repudiado, ¿no? Está escrito, es bíblico. Entonces, vemos esta lucha y ojo, y eso es lo más importante y por eso hay que manejarlo con mucha sutileza, esto no es contra el indígena, muy por el contrario, es a favor del indígena, nuestro ancestro, que hizo posible la conquista luchando junto a España. Entonces nosotros somos los descendientes de los vencedores, no de los vencidos, de los pueblos que dijeron basta al sacrificio ritual, a los pueblos que dijeron basta al canibalismo de los caribes, ¿no? Entonces, muy importante ver eso, ¿no? Nosotros no hay que antagonizar con lo indígena, sino justamente abrazar. De hecho, quien se enfrentó a las tropas de Bolívar en Pasto fue Agustín Agualongo, su nombre lo indica, era justamente de apellido indígena. Entonces, romper todos estos mitos, ¿no? Nos quieren hacer odiarnos a nosotros mismos, porque odiar la hispanidad es odiar a nuestro abuelo. Y por eso justo se lo explicaba mi director espiritual que está ahí conectado, que por eso justamente honrar a padre y madre es un mandamiento bisagra, porque pasa de lo más elevado, que es todo aquello vinculado a Dios, con todo aquello que son las tentaciones de la carne, precisamente por ese rol tan especial que tienen los padres, que son lo más sagrado en nuestras vidas de la conexión a lo más espiritual. Entonces, renegar de la hispanidad es deshonrar a nuestros ancestros. Y eso es gravísimo en el plano espiritual. Y si lo traducimos al plano psicológico también, o sea, sabemos todo lo que son los daddy issues y todos estos problemas, ¿no? De renegar de nuestras raíces. Entonces, estos organismos, y con esto cierro el punto, voy a sacar una nota ahí en el Panam Post. ONU Mujeres acaba de sacar un post indignados. El 11% de los periodistas que matan son mujeres. Y el, El 89%. y el 89% son marcianos asexuados. Entonces, esta es una lucha contra entre el bien y el mal, esta es una lucha entre la razón y el absurdo. Pero nos quieren hacer creer que como son antirreligiosos, son procientíficos. Y esto al final es un resurgimiento de la Revolución Francesa, del culto a la diosa razón, del cientificismo que de científico no tiene nada, sino que le da un carácter religioso a la ciencia y al hacerlo quiebra su esencia, que es estar en constante comprobación, experimentación. Entonces, el globalismo es nuestro enemigo, por eso digo, trasciende estas líneas ideológicas porque vemos que es permeable, lo vemos en el caso de Ecuador, le vencimos al socialismo, pero adoptamos el progresismo. Por eso es que con el triunfo de Jair Bolsonaro, el Foro de Sao Paulo se expulsa de Brasil, pero se fortalece el Grupo de Puebla en México con el triunfo de López Obrador. Entonces, la izquierda actual es progresista, pero no tiene nada que ver con el progreso. Entonces, es muy, sino que con el avance progresivo hacia el totalitarismo. Entonces, hay que ver que esta confluencia es la que estamos viendo, esta adoración al planeta, que lo vemos infiltrado incluso en los ambientes más sacros, y el sacrificio ritual, que no es ni siquiera alegórico, es literal. Entonces estamos ante el resurgimiento de la barbarie y no es abstracto, es literal. Y por eso es que debemos defender quiénes somos. Somos al final occidentales, somos la continuación de Grecia, Roma,
y lo mejor que le pasó, que es la cristiandad. Hablabas del progresismo como la bandera que se utiliza ahora como para poder penetrar los gobiernos y ya no los gobiernos, sino las familias y tal vez cumplir con ese ideal marxista, sí, comunista de que no era necesaria la familia, como que se está materializando el manifiesto, el culto o el objetivo que ellos se planteaban. Y te decía esto, lo del el progresismo utilizado como, pues, como un maquillaje sobre la barbarie. Y qué curioso que en Venezuela el feminismo y que el gobierno de Maduro, a pesar de decirse de izquierda, no haya avanzado con esto de las leyes de matrimonio igualitario. ¿Qué crees tú que... Y esto también quería preguntarte, ¿por qué piensas que el feminismo en Venezuela no tiene tanta fuerza? Por allá sea un chiste, pero yo creo que tú seguramente lo debes haber leído, pero yo quería saber cuál era tu opinión. Porque yo pienso que parte de eso tiene que ver con eso, porque yo creo mucho como en la biología humana, en la naturaleza del hombre y la mujer, y digo, cuando las mujeres realmente se sienten insatisfechas, sí, se ponen molestas, fastidian, y no solamente la que es tu mujer, me pasaba con mi abuela, con mi mamá, yo digo, ¿por qué molesta en este momento? Y digo, no es porque le hacía falta un hombre. Creo que una mujer siempre es completa. Pienso que como el hombre de repente está insatisfecha en algo que puede estar relacionado con eso o con su trabajo. No sé, pienso yo. Aquí lanzando flechas. Bueno, yo creo que es un poco más esencial eh, y no tan primitivo. Ujú. Eh, no es casual que Venezuela sea el mayor exportador de mis universos, porque la belleza todavía es una virtud en Venezuela. A la mujer venezolana todavía le importa ser bella. Y no es casual que la mujer hispana en general sea el arquetipo de belleza. Entonces, mientras eso se mantenga en pie, no va a funcionar. Entonces, por eso, y siempre lo digo, y si se cansan, pues que se aburran, que el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza. Entonces, mientras la belleza todavía sea una virtud que enaltecer, que defender, entonces el feminismo no tiene asidero. Y si uno se fija, el feminismo es justamente la destrucción de la feminidad en cuanto fomentan la inmoralidad y la fealdad. Y en ese sentido, tiene una ventaja, ya que apelamos al humor. En Venezuela se dice marico con total naturalidad. Entonces ahí se ve que el progresismo no ha calado tan profundo. Sin embargo, ahí hago mea culpa porque yo abrazo el lema sin feminismo no hay socialismo y Venezuela demuestra ser la excepción, precisamente porque pasaron por esa etapa. Ahora, hay que destacar que el socialismo del siglo XXI en Sudamérica, sobre todo, y también en Nicaragua, aunque en menor grado, pero más en Sudamérica, es ortodoxo. Entonces, por ejemplo, en Correa, él nunca fue pro México. Ay, es que justo me estaban hablando de México, perdón. No, mentira, dicen que PUTO sí se dice en México, pero no tampoco, porque ahora la FIFA no les deja decirlo, sino multan a la hinchada. A ese nivel hemos llegado. Em, el socialismo del siglo XXI no ha sido con esa agenda hasta ahora, poco a poco. De hecho, Maduro dijo que él era el más feminista de todos. Y vemos que en Venezuela se creó el Ministerio de la Mujer y a qué se dedicó a hacer toallas sanitarias para la menstruación, eh, reciclables o de bajo costo, porque está la miseria que no hay acceso a lo básico. Entonces, al final el feminismo es demagogia, es falsas promesas, es decir, estamos por las mujeres, pero no tienen lo básico. Yo tengo aquí una familia venezolana muy querida que escaparon, huyeron cuando tuvo la primera menstruación su hija, porque no había artículos de higiene básica. Entonces, es ese nivel de miseria, ¿no? Pero ahí hay que ver también, el feminismo es un instrumento del socialismo, entonces si la revolución ya está dada, ¿para qué van a trabajar? Entonces, como vemos, Black Lives Matter fue fundado por tres transfeministas, una de ellas que trabajó como fiscalizadora en las elecciones del 2015 en Venezuela, y ahí está siendo cómplice de una tiranía donde las mujeres no pueden ni menstruar, donde las mujeres indígenas van a la frontera a regalar a sus hijos porque no les pueden dar de comer.
De hecho, yo estuve en un evento en el 2015 en Guayaquil, que era el rol de la mujer en las ideas de la libertad, y una venezolana dijo que nadie sufre en Venezuela como las madres, porque no pueden ni darle la leche a sus hijos. ¿Y dónde están las feministas? Acudiendo a ese dolor de esas madres. En ningún lado, siendo funcionales del socialismo, porque al final dicen luchar contra el patriarcado, pero lo que hacen es convertir al Estado en su propio patriarcado, porque le dan el monopolio de la fuerza al Estado, le vuelven padre, protector y proveedor. Hay en todo esto una conexión que a veces parece, eh, pienso que a veces la gente lo ticha de rebuscado, ¿no? Pero que tienen que ver esto con lo otro y tal. Pero, y quizás, no sé si esto sea algo que pueda costarnos sanciones en estas redes, pero creo que es momento de decirlo. Ah, Piensas que la pandemia eh, está relacionada con este plan? ¿Sientes que se exacerbó algo que no era tan agresivo como otras cosas que están sucediendo? ¿O piensas que sí, que realmente es algo que es natural, está pasando y bueno, que tenemos que tener cuidado con ello? sí, ojo. Sí, yo le llamo abiertamente Plandemia. Tuve el honor de participar en 2 ediciones del libro Pandemonium. Lo recomiendo muchísimo. Incluyó a los grandes referentes de la contrabatalla cultural. No es un dato menor que lo común es que los virus lleven el nombre del lugar donde fueron originados. Y sin embargo, si uno se atrevía a llamarlo Wuhan o chino, era acusado de xenofobia. Pero a la gripe española sí le dicen gripe española, pese a que no se originó ahí. Y es lo interesante, dato trivia, la gripe española se llama así porque como justamente el pico fue durante la guerra y España no libró la guerra de forma tan intensa como sus vecinos, ahí pudieron llevar mejor la cuenta de la peste y por eso tiene el nombre ahí, aunque se cree que originó también en China. En ese sentido, recomiendo mucho los documentales de Epoch Times. Epoch Times es un medio creado por exiliados del régimen comunista, perseguidos políticos y sobre todo perseguidos religiosos. Y yo tuve problemas con ellos porque, no problemas con ellos, sino que no querían que yo lo diga, pero aquí lo digo y espero no se enojen conmigo. En el Ecuador, en la embajada uy, se me estaba yendo la batería. Eh, perdón que tanto. En la página oficial de la embajada de China en Ecuador, decían que la gente de Falun Dafa, el Falun Gong, que es este camino espiritual, eh, eran un peligro porque no estaban vacunados. Y estamos hablando del año 2015. ¿Por qué? Porque el SARS-2, como su nombre lo indica, es el segundo brote del coronavirus. Es decir, ya lo hubo, ya lo padecieron en China, en Taiwán, en toda la zona del sudeste asiático. Perdón. Entonces ya se hablaba de esto, ¿no? Y estamos viendo un resurgimiento. Ahora, como es tan delicado el tema del pinchazo, ellos se cuidan mucho de no ser denominados supuestos anti-BACUNAS, porque eso sí que nos censura YouTube. Entonces, claramente sí, o sea, yo no me atrevo a decir si fue creado en un laboratorio, ellos creen que sí. Em, si es que en verdad fue por un murciélago, también se dice que era otro animal que es similar a un armadillo, pero la versión asiática. Hay un dato especial que hay que reconocer. En China comen todo lo que anda menos del tren, todo lo que nada menos del avión, todo lo que nada menos el pez y todo lo que vuela menos del avión, no, menos el barco. Bueno, es como una alegoría así que hacen la frase. Esto sucede por la escasez que hubo en el régimen comunista durante la revolución agraria. Pangolín, muchas gracias. Pangolín se llama ese animal, es como un armadillo con exoesqueleto. Bueno, en China se dejó de comer en familia y se empezó a comer en comedores comunitarios. Justamente David mencionaba este tema. En el manifiesto comunista dice explícitamente y entre signos de exclamación, abolición de la familia. Y esto es un dato curioso, a partir de 1853, o sea, 5 años después de la publicación, 1848, es muy raro encontrar la versión original que después de esa oración dice,
Esas intenciones satánicas escandalizan hasta los comunistas más radicales. El Instituto Mises, que aprecio mucho por su labor, omiten esa oración y le ponen entre signos suspensivos. Cuando a mí me parece súper poderoso que al lado de la destrucción de la familia se hable de intenciones satánicas y cómo explícitamente en un documento político se abrace el mal, ¿no? Y cómo escandaliza incluso a los suyos. Entonces, entender que lo privado y lo público es mucho más profundo de lo que se cree. ¿Y por qué este ataque contra la familia, contra las costumbres, ¿no? Es tan importante? Entonces, esto es parte de la ingeniería social del hombre nuevo, del socialismo. Podría explayarme en eso, pero ya va a salir el sol. Pero entender esa esencia, ¿no? Yo publiqué algunos artículos en el Pan Am Post donde se denunciaba el hecho de que fue creado en un laboratorio esta hipótesis. De hecho, una científica china, la que estaba a cargo de estos brotes, de estudiarlos, hizo varias publicaciones en la revista Science, desapareció un tiempo, ¿no? No es un dato menor, y eso también lo publiqué en el Pan Am Post, que fueron perseguidos los médicos en diciembre del 2019 porque ya anunciaron el brote, o sea, se ocultó por 4 meses, ¿no? Entonces es cuanto menos sospechoso todo lo que está pasando, aunque ya, Dios gracias, ya está cada vez menor la persecución y también menor el miedo, pero ciertamente esto fue, digamos, si no fue orquestado, fue permitido porque tuvieron 4 meses para evitar que esto se dé como se dé. Y termino con esto. Taiwán tuvo excelentes resultados en evitar la propagación, en evitar la mortalidad, pero Taiwán no es reconocido por la OMS porque Taiwán no es reconocido como por China. Y el presidente de la OMS, que es de Etiopía barra Eritrea, son dos naciones diferentes, pero como siempre están en conflicto, él es según donde le convenga, y ministro según donde le convenga. Eritrea es conocida como la China de África, entonces él le debe lealtad a su amo. Entonces, pudimos haber adoptado las recetas que funcionaron, pero no eran reconocidas y de hecho hubo una entrevista de la OMS a una funcionaria, a una periodista taiwanesa o viceversa, y cortaron la entrevista porque Taiwán es algo de lo cual no se puede hablar, ¿no? ¿Cómo le llaman? La península de Formosa, una cosa así. Entonces, bueno, hay mucha tela para cortar. Interesante. Y como China está, que se ve como algo inocente, como que si es algo, sí, su política fue extremadamente agresiva en los tiempos de Chávez y bueno, cuando tuvo toda esta gente, digamos, la primera oleada del foro en Sudamérica, en Bolivia y los Kirchner en Argentina y allá Correa, que por cierto estuvo en Harvard, en la misma oficina donde estuvo él, y él estuvo el día de mi cumpleaños en esa oficina. O sea, yo estuve en una oficina en Harvard ah, en una invitación que me hizo el gobierno de los Estados Unidos y había una etiqueta ahí y yo dije, bueno, qué loco que este tipo estuvo aquí. Y bueno, nada, esta gente estuvo avanzando allí durante todo este tiempo, pero eh, digamos, me perdí de la idea, estaba hablando de Argentina, me puse a hablar de Harvard, entonces me perdí de la idea, estaba hablando del avance, ajá, hablaba de esta primera oleada del Foro de Sao Paulo en Sudamérica y, y ahora en esta nueva como segunda fase, pero ya no esta política agresiva, digamos, de préstamos, sino ya como de extracción. Cuando hablas de África, de la África, de Asia, ¿viste? De la África, China. la China en África. La China en África. Yo siento que están tratando de convertir el continente americano en la nueva África para ellos. La extracción de productos y a bajo costo, comprando gobiernos. Siento y además parece ser como que toda la población está aceptándolo. Te voy a hacer una pregunta ya del carácter no espiritual, sino religioso. Siente que estamos viviendo, siempre se dice que cada generación siente que es la última.
Pero tú sientes que esto sí tiene como algún tipo de conexión con momentos de revelaciones o algo. Bueno, yo soy naturalmente optimista, entonces no me gusta vivir desde ese miedo, pero tuve el privilegio de estar en septiembre del año pasado en el primer Congreso Cristero. Para quien no sepa, en 1926 fue prohibida la fe católica en México. Hubo una guerra. Vean la película La Cristiada, les queda de tarea este fin de semana, es una belleza con Andy García, Eva Méndez, si les gusta la farándula. No sé cómo se hizo la reina de los progres después de esa película, pero bueno. Em, Todavía guarda su corazón algo de humanidad. y ahí en el Congreso Cristero nos dijeron algo súper importante. En ese tiempo, la gente estaba dispuesta a dar su vida porque sabía que iba a ir al cielo. Hoy el enemigo no te quiere matar, sino que te quiere condenar. Entonces, lo que busca es ir por tu alma, por tu condenación y no por tu muerte. Me pareció tan profundo y a la vez tan real que hay que realmente observarlo, ¿no? Por justamente ataca desde la moralidad, porque eso es lo que busca y me pareció una conclusión muy acertada. Em, sí. Sí, yo personalmente no soy tan apocalíptica, pero creo que sí hay que estar listos espiritualmente en gracia por si es que sucede. Hay muchas apariciones. Por ejemplo, en Ecuador tenemos la de la Virgen del Buen Suceso, que es poco conocida fuera del entorno tradicionalista, pero justo me decía un amigo de Guayaquil, porque no sé si supieron, esta semana hubo atentados terroristas en el puerto principal del Ecuador, hicieron estallar gasolineras, mataron policías, y me dice, el único que me consuela es que se cumple lo que dijo la Virgen del Buen Suceso. Entonces, digamos, hay mensajes, pero yo, bueno, igual dicen, ¿no? Que hay que vivir como si fueses a morir mañana, y eso desde una óptica de fe hay que hacerlo justamente estando en estado de gracia y procurando llegar en las mejores condiciones de la muerte y queriendo conducir a la mayor cantidad de almas hacia ese mismo lugar. Entonces, saber que nuestro fin es ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, en ese sentido, no apagar esa luz, sino propagarla y hacerlo de una forma que llegue a los corazones con el suficiente temor de la amenaza latente, pero con la suficiente motivación que vale la pena luchar. Mira, esta flor yo la voy a poner en agua. Ya tiene ya mucho rato aquí. Y yo a esa flor con la que estoy hablando ahorita, aquí, con la que tengo el privilegio, voy a dejar que descanse. No quiero abusar más de su tiempo. Te juro que tengo otras preguntas aquí, pero nada, no me importa si me toma otro año más esperar a otra entrevista, la voy a esperar para hacer esta segunda parte. Eh, y además que es un tema incompleto, debería quedar así, ya no nos despedimos y nos vamos y ya, y dejamos a la gente, pero no. Nunca lo he hecho así, no lo voy a hacer esta vez contigo. Quería de nuevo agradecerte, quería saber si querías, carga la redundancia, recomendar algo en este momento que vayas a hacer, cuáles son tus planes, cuáles son tus redes sociales. Em, yo obviamente voy a compartir todo lo que tengo tuyo por mis redes sociales y por las redes del tema incompleto, pero eso, quería cerrar dándote las gracias. No hay manera de que pueda darte, o sea, es inexplicable lo que pueda, no hay palabras para yo decirte, agradecerte. Y la palabra no sería inefable, no. Inefable, sí. Es inefable, ¿verdad? No, no estaba seguro. El agradecimiento y todavía dejé que hablaras bastante. Normalmente me instalo yo, pero estoy tan de acuerdo con lo que tú dices. Es mi posición. La comparto plenamente casi que con todas las respuestas que me diste. Estoy agradecido, sorprendido y obviamente más que satisfecho de lo que esperaba en esta conexión contigo. Es una chica, para los que no la conocen, como la ven, no anda con dos máscaras. Sí, siento que nada, eres una fuente de conocimiento, eres una luz y nada, siento que, o por lo menos de mi parte, tienes aquí un defensor de tu causa. Y sí, creo que, no sé, eres una mezcla de elfa salvadora con tu espada, que es tu palabra, tu presencia que llena, que cautiva, que obviamente paraliza.
no provoca interrumpirte. Y bueno, nada, hago como todo, porque quería decir muchas cosas durante la entrevista, pero dije, no, 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 no lo interrumpas, déjala, déjala. Y terminaste esto que me parece a mí es como ya lo más elevado, que es hablar de una conexión con lo que estaba después de esto, que creemos que esto, o muchos creen, los materialistas creen que esto es lo único que existe y que hay que pelear y morir por lo que se hace o por lo que se vende en esta tierra. Yo no soy, digamos, creyente de una iglesia en específico, pero me identifico con mucho de lo que tú dices. Creo que la cristiandad, creo que la occidentalidad necesita de voceras como tú. Eh, y bueno, ojalá que en Venezuela la escuchen. Por eso hice esta entrevista con ella, porque en Venezuela no se escuchan voces como la de ella. Ella es otra Miss Universo. No le envíe nada a las venezolanas. Las venezolanas tampoco son muy grandotas las que muestran en el Miss Universo. Obviamente que las escogen desde niñas. No, esta es una Miss Universo entera y no producida. Mira cómo está allí, cómo la trajo, cómo llegó a este mundo. Gracias, Mameli, que no quería cerrar con tus palabras y nada, querías compartir algo de lo que estuvieras haciendo, o lo que quisieras que las personas escucharan de ti. Yo me despido, por lo menos en la grabación. Bueno, te agradezco tu generosidad y tu transparencia y tu no temor a ser caballero, a ser galante. Yo llamo realmente a que el hombre vuelva a ser ese héroe que tanto necesitamos, esa resistencia, porque lo que más necesita la revolución es un hombre callado y castrado. Y lo que más necesitamos es que esté valiente y de pie. Así que no se desanimen, sigan siendo galantes, nos hacen muy felices, nos motiva muchísimo. Y a las damas, en particular las venezolanas que son tan preciosas, abracen esa esencia, sean lo que son, sigan siendo ejemplo de esa hermosura que les caracteriza. Igual si nos ven de otras naciones, lo mismo la mujer hispana es el arquetipo de belleza ante el mundo por algo y es porque su belleza es sobre todo interior y se exterioriza. ¿Por qué? Porque amamos quiénes somos y de dónde venimos y somos justamente herederas de alianzas de amor, cosa que no es tan común en otras civilizaciones y se nota. De hecho, una vez al forma del lago me dijeron, se nota que fuiste hecha con amor. Entonces, seamos portavoces de eso, ¿no? Seamos portavoces de todo aquello que nos caracteriza y veamos que el enemigo lo que nos quiere es debilitados y avergonzados, odiándonos a nosotros mismos. Nos quieren renegando de nuestros padres y matando a nuestros hijos y no es alegórico, es literal. Entonces, no decaigan, no se desanimen, venezolanos sean ejemplo de todo aquello que se debe rechazar y que los empujó al exilio. Y sean también portavoces de todo aquello que vale la pena defender, que es por lo cual merece estar aquí. Así que, bueno, mis redes son Mamela Fiallo en YouTube. Todos los martes tengo un programa de historia que pueden estar. En Facebook tengo mi fanpage que es Mamela. Tienen que entrar como página porque la tiene restringida Facebook. En Twitter, Mamela Fiallo Flo, sin la R final. Y en Instagram, Mamela Fiallo Flor. TikTok no tengo porque es manejado por el Partido Comunista Chino y no les quiero dar acceso a mi teléfono. Así que dicen que hay que estar ahí porque ahí es donde se está dando la batalla digamos, en efecto inmediato, pero yo valoro mi privacidad, aunque no parezca. Y sobre todo no les voy a dar ese gusto a los comunistas y creo en contenidos más elevados. Entonces, bueno, bienvenidos a la orden, en lo que pueda colaborar estoy y sean la luz del mundo que para eso estamos llamados y esa es la gran generosidad de la cristiandad que incluso tolera la apostasía. No hace falta creer para reconocer el valor de nuestra civilización. Si lo hacen, enhorabuena, conocerán la verdadera felicidad y libertad y les quitará un peso de encima porque sabrán que solo son una, una miserable molécula ante lo más grande que existe y a la vez parte de la mayor creación. Entonces, ese equilibrio entre lo grande y lo pequeño que nos da la humildad para aceptar nuestras derrotas y la inspiración para seguir dando la batalla. Nos despedimos por hoy. Si te gustó, bien, y si no, también. Producción general, David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.